Bueno, muy buenos días. Hoy, hoy quisiéramos, como para cerrar esta parte de anticoagulación, hablarles un poquito de la optimización del manejo anticoagulante. Y esto básicamente, digamos que trae a colación lo que más nos importa en este momento, que es la monitorización o cara a cara de los pacientes para evitar las complicaciones secundarias a la anticoagulación. Como ustedes saben, hemos aprendido muchísimas cosas del manejo de la anticoagulación en los últimos años. Esta es una diapositiva que hemos visto varias veces y sabemos que desde 1930, probablemente hace incluso 100 años, cuando recibimos por primera vez información sobre la heparina, hemos avanzado de una forma vertiginosa en el manejo anticoagulante, pero digamos que al ser estos medicamentos de alto riesgo, hemos encontrado muchas dificultades en el manejo de los pacientes y en evitar las complicaciones secundarias a los efectos adversos de los anticoagulantes. En especial, digamos que a partir de la aparición en el escenario de los antagonistas de la vitamina A y hasta la aparición actual de los nuevos anticoagulantes orales, hemos tenido un gran bache en términos del seguimiento de los pacientes. Inicialmente los pacientes eran poco anticoagulados porque los médicos teníamos mucho miedo de las complicaciones secundarias al uso de los medicamentos, y posteriormente empezamos a anticoagular a todo el mundo y a recibir un montón digamos, de complicaciones secundarias al uso indiscriminado de los anticoagulantes sin una dirección o un direccionamiento directo de un médico que estuviera encargado de la anticoagulación. Entonces, como ustedes saben, pues en 1930 empezamos a usar heparina fraccionada y en este momento pues estamos usando básicamente heparinas de bajo peso molecular, anticoagulantes orales directos y warfarina. Nosotros en nuestro país solamente tenemos warfarina, en otros países del mundo también usan acenocumarol, pero digamos que el manejo de los antagonistas de la vitamina K en general tiene las mismas características. La warfarina, pues ustedes saben que es la más complicada de todas de manejar. Esta viene de un hallazgo incidental de unas vacas en Wisconsin que se comían este trébol. Este trébol estaba contaminado por un hongo y ese hongo era el melilotócido, al cual le hicieron unas modificaciones dentro de sus cadenas farmacológicas, creando el dicumarol. Ese dicumarol es la base del racumín, y posteriormente a eso un marín trató de suicidarse con ese racumín y no lo logró, pero sí empezó a sangrar mucho. Entonces el doctor Porlink, al cual le debemos mucho y le debemos agradecer porque digamos que donó todos sus recursos para crear este laboratorio donde aislamos la warfarina, y después todos los recursos adquiridos por el hallazgo de la warfarina que fueron donados al estudio de la anticoagulación, encontró la molécula de warfarina, y a partir de eso pues empezamos probablemente a simplificar un poco el manejo de los pacientes anticoagulados. Sin embargo, el tratamiento con warfarina, y ustedes me han oído varias veces decir esta frase, pues es un tratamiento complicado y podemos decir que la warfarina es la warfarina. Si fuera fácil de manejar, ella se llamaría el warfarino. Entonces, pues la warfarina tiene sus complicaciones, tiene una ventana terapéutica muy estrecha, su respuesta es impredecible, el inicio y terminación de acción son muy lentos, interactúa con alimentos, interactúa con medicamentos. Hay pacientes que son genéticamente resistentes a la warfarina, y digamos que lo que más influye y lo que más incide en la dificultad del tratamiento con estos medicamentos antagonistas de la vitamina K probablemente es la necesidad de una monitorización rutinaria de la coagulación y los ajustes frecuentes de dosis, que hacen que el paciente pues tenga que estar permanentemente en contacto con el cuerpo médico para poder hacer los ajustes pertinentes y evitar las complicaciones secundarias, ya sea a la sobreanticoagulación o a la subanticoagulación y sus complicaciones trombóticas que conlleva. Estos son los estudios versus la práctica clínica, y ustedes saben que el escenario ideal pues de un estudio clínico es un estudio clínico controlado en el cual tenemos a las enfermeras, a todo el personal de salud pendiente de los pacientes, y cuando nosotros vemos el TTR, esos estudios clínicos controlados, observamos que, por ejemplo, en esos estudios en los cuales comparamos warfarina con nuevos anticoagulantes orales para el tratamiento y prevención de accidentes cerebrovascular en fibrilación auricular no valvular, encontramos que los TTR de esos estudios son muchísimo menos
buenos o muchísimo menos óptimos de lo que nosotros quisiéramos. Eso llevó a que en las guías recomendaran que el TTR estuviera más o menos por encima del 70% para que uno asegurara que el paciente no iba a tener eventos tromboembólicos. Ahorita lo vamos a ver en una gráfica. Cuando nosotros observamos TTRs menores del 70%, incluso menores del 50%, podemos igualar el tratamiento con warfarina a usar aspirina y clopidogrel para prevención de ACV, que realmente no sirve para nada. Entonces, cuando nosotros miramos ese TTR de los estudios clínicos, que como les digo yo es el escenario ideal en el cual vamos a tener una monitorización muy estricta del paciente, encontramos que el que mayor tiene TTR de esos estudios de fibrilación auricular es el estudio Engage, en el cual tenemos 68% de TTR de tiempo en rango terapéutico, y tenemos pues seguido de esos el estudio Relay, en el cual probablemente tendremos un 64%, en el Rocket un 56%, en el estudio Aristóteles también oscila entre el 56 y el 58% de TTR. O sea, en general, cuando miramos el TTR en una condición ideal, perfecta de un estudio clínico controlado, encontramos que los TTR son muy bajitos y son muy difíciles de conseguir. Pero hay algo muchísimo peor. Cuando miramos qué pasa con el TTR en la vida real, es aún peor. Ustedes pues tienen en el último estudio que sacó el doctor Miranda un TTR por encima del 70%, lo cual los hace una institución privilegiada, pero cuando uno lo mira en el mundo en general, uno observa que no supera el 40%, 44% en los estudios clínicos que se han hecho en las clínicas de anticoagulación del mundo. Ahora vamos a ver el registro internacional de clínicas de anticoagulación, en el cual los TTRs en diferentes países del mundo, por supuesto en países desarrollados, oscilan entre un 56 y un 64%, o sea, se asemejan mucho a lo que pasa en los estudios clínicos. Entonces, la pregunta que nos surge y que siempre nos surge cuando pensamos en usar anticoagulantes orales directos es, bueno, ¿qué vamos a hacer para optimizar ese manejo del paciente anticoagulado, en especial cuando está con warfarina? Porque realmente pues en este momento solamente tenemos 4 indicaciones puntuales del uso de anticoagulantes orales directos, y el resto de pacientes tendrán que ir con warfarina hasta que no tengamos un soporte lo suficientemente fuerte para utilizar anticoagulantes orales directos en otras indicaciones. Entonces, en este estudio podemos ver, por ejemplo, estos 66% que son estudios clínicos controlados, esto es práctica clínica, INRs entre 2 y 3, que nos asegurarían un TTR del 70%, y estos son estudios clínicos en los cuales tenemos menos de 2 y más de 3. Entonces, como ustedes pueden ver, o los pacientes están subanticoagulados o los pacientes están sobreanticoagulados, y hay una proporción pequeña de los pacientes que se encuentran realmente en rango terapéutico. ¿Qué pasa con la warfarina? Que normalmente los pacientes están fuera de su rango terapéutico incluso hasta el 50% del tiempo, y cuando vemos los metaanálisis de pacientes anticoagulados con antagonistas de la vitamina K, encontramos, por ejemplo, en este metaanálisis, 71,000 pacientes anticoagulados. Cuando estos pacientes presentaron eventos hemorrágicos, un 44% estaban sobreanticoagulados, y en el caso de eventos tromboembólicos, un 48% estaban por debajo del rango terapéutico. Esto probablemente quiere decirnos o mostrarnos que los pacientes, cuando están anticoagulados con warfarina, claro que pueden presentar un evento tromboembólico recurrente, porque ustedes saben que el INR es muy variable. Tenemos los resultados del ORBIT-EF, en el cual se hicieron seguimientos muy estrictos de los pacientes, de los INRs de los pacientes, para ver si era predictivo el valor del INR para el futuro. Si uno tenía un paciente bien anticoagulado 6 meses y los siguientes 6 meses estaba bien anticoagulado, el próximo año iba a estar bien anticoagulado, y la respuesta es no, porque por supuesto la warfarina tiene esa labilidad que nos lleva a pensar que no vamos a lograr ese INR todo el tiempo. Adicionalmente, pues los eventos hemorrágicos, ustedes saben que no suceden solamente per se por el hecho de sobreanticoagularse el paciente, sino que también se pueden presentar en la presencia de INRs terapéuticos, como el estudio de Len Hayek, en el cual ella observa que los pacientes que presentan accidentes hemorrágicos cerebrales secundarios al uso de antagonistas de la vitamina K, hasta en un 40% se encuentran con un INR entre 2 y 3. Entonces, no necesitamos estar sobreanticoagulados ni subanticoagulados para presentar eventos tromboembólicos o eventos hemorrágicos, pero sí, realmente al optimizar el tratamiento anticoagulante de los pacientes, pues vamos a lograr minimizar estos eventos.
cualquier factor que nos asegure una mejoría en el tiempo en rango terapéutico, pues hará que nos mejoren los eventos adversos. ¿Qué hemos visto que sirve? Sirven las clínicas de anticoagulación, sirven los software computalizados para seguimiento de INR y sirve el uso de automonitoreo de los valores de INR. Probablemente a qué van a migrar las clínicas de anticoagulación. Y ahorita vamos a ver cómo nacieron y cuál es el futuro de ellas. Probablemente lo que vamos a migrar es a un manejo paciente médico que sea muy monitorizado con Coagucheck. Adicionalmente, pues vamos a tener las ayudas tecnológicas de los software y la comunicación por vía electrónica o por celular. Y adicionalmente vamos a tener que migrar las clínicas de anticoagulación para hacer grandes centros de manejo especializado de trombosis en el cual nosotros podamos llegar hasta donde queramos llegar. Siempre que pensemos en crear una clínica de anticoagulación, podemos empezar desde algo súper básico de monitorizar INRs de pacientes anticoagulados, que es completamente válido, hasta pensar en cosas muchísimo más grandes y muchísimo más importantes como manejos especializados de los pacientes con enfermedad tromboembólica y centros de investigación inmensos donde podamos aportarle un montón de cosas positivas a nuestros pacientes. La optimización de la terapia anticoagulante debe seguir estos parámetros, es estas palabras que uno va desglosando. Entonces, este DIRS es determinar la indicación y duración del tratamiento, establecer el rango terapéutico de los pacientes, educarlos, evaluar que esos pacientes estén cumpliendo con el régimen terapéutico, revisar los medicamentos, comorbilidad y dieta, y hacer un screening o evaluación para determinar la recurrencia de trombosis o sangrado. Digamos que cuando uno mira en estos puntos básicos, pues no solamente esto se enfoca en warfarina, también podemos enfocarlo en heparinas de bajo peso molecular y también podemos enfocarlo en anticoagulantes orales directos, porque ya sabemos que no hay todos para todos y que va a haber unos para cada paciente y que cada paciente va a tener que recibir una dosis que no necesariamente es la misma para todos porque algunos requieren ajuste de dosis. Entonces, digamos que no estamos solo centrados en el manejo de la warfarina como probablemente estaban las clínicas de anticoagulación hace unos años. El principal efecto adverso es el sangrado. La incidencia anual de sangrado en general con la anticoagulación es alrededor del 0.6% de hemorragias fatales, 3% de hemorragias mayores y 9.6% de hemorragias mayores y menores, cualquier sangrado. Y esto, pues, por supuesto, es lo que nosotros queremos evitar. En principio, nuestro principal enemigo es el sangrado intracraneano y todos los estudios y los nuevos medicamentos se han enfocado puntualmente en minimizar el riesgo de que los pacientes presenten sangrado intracerebral. Los factores que favorecen el sangrado, pues, incluyen las características del paciente, cuánto tiempo lleva el paciente anticoagulado, si tiene una importante interacción con alimentos, con medicamentos y la intensidad del efecto conseguido con la dosis instaurada, que tiene que ver mucho con el efecto sobre anticoagulación. Tenemos que tener presente en nuestra cabeza que los pacientes con heparinas de bajo peso molecular se pueden sobreanticoagular, que los pacientes con anticoagulantes orales directos se pueden sobreanticoagular y que, por supuesto, en el caso de la warfarina es mucho más visible ese efecto sobreanticoagulante, pero no lo podemos dejar atrás y pensar que solamente la warfarina sobreanticoagula a los pacientes y que probablemente tenemos otros medicamentos que también producen sobreanticoagulación, aunque no sea tangible, aunque no sea cuantificable. Estas son, digamos que en general, las principales indicaciones de anticoagulación. Como ustedes saben, son muchísimas. La primera, pues todo el espectro de la enfermedad tromboembólica, trombosis venosa profunda, a repetición, tromboembolismo pulmonar y tromboembolismo recidivante, la valvulopatía mitral si tiene fibrilación auricular paroxística o embolía sistémica previa, los prolapsos mitrales si tienen placas en aorta, AITs, embolía sistémica previa o algunas características puntuales, valvulopatía aórtica también, fibrilación auricular, por supuesto, miocardiopatías dilatadas con fracción de eyección de menos del 35% en algunos casos, cardiopatías isquémicas cuando tienen trombos murales, prótesis biológicas en algunos casos, prótesis mecánicas siempre, y las otras indicaciones de
digamos, de trombofilias que podrían tener una indicación de anticoagulación en algunos casos puntuales. Entonces, cuando uno mira el espectro de los pacientes que van a permanecer anticoagulados, el espectro se vuelve inmenso y nosotros vamos a tener en nuestras clínicas de anticoagulación muchísimos pacientes con muchísimas patologías que podríamos estar ayudando en la optimización de su tratamiento anticoagulante. ¿Cuál es la importancia del TTR? Este es el estudio que les mencioné, un estudio publicado por el doctor Connolly, en el cual él trata de comparar cuál es el beneficio de la anticoagulación oral y la terapia antiplaquetaria en los pacientes con fibrilación auricular no valvular que están anticoagulados con warfarina y quiere evaluar cuál es la ventaja de tener TTRs por encima del 70%. Entonces, el umbral mínimo necesario, encontró Connolly, el umbral mínimo necesario para que el uso de la warfarina sea benéfico es tener a nuestros pacientes con un TTR entre el 58 y el 65%. Si nosotros tenemos TTRs por debajo del 55%, probablemente nos da lo mismo darle al paciente aspirina clopidogrel, que ya vimos que en los estudios demuestra que no sirve para prevenir ácido isquémico, en el cual tenemos ya una comparación en el estudio de Averroes que nos comparó apixaban versus aspirina y vemos cómo en el grupo de la apixaban la prevención del ácido isquémico fue absolutamente contundente comparada con el uso de la aspirina. Entonces, digamos que ya sabemos que esa terapia antiplaquetaria definitivamente no sirve para prevenir ácido isquémico en fibrilación auricular no valvular. Entonces, ¿qué tenemos que tenerles? A nuestros pacientes con fibrilación auricular no valvular tenemos que tenerles TTR por encima del 65% para que nosotros les demostremos que sí sirve la terapia anticoagulante. De lo contrario, si los tenemos con un menor TTR, nos da lo mismo no darles nada porque la guía nos dice que sigamos a dar aspirina, es mejor que no le demos nada. Miren este otro estudio que es el de la doctora Gallagher, en el cual ellos evaluaron, dependiendo de los TTRs, la incidencia de ACV isquémico. Entonces, miren el porcentaje de pacientes, bueno, estos son los que no tienen warfarina, y miren cómo nos da lo mismo si tenemos un TTR menor de 30 o entre 31 y 40, incluso entre 50 y 60, vamos a igualar nuestra cifra a como no darle warfarina. Entonces realmente no es tan fácil tener a nuestros pacientes por encima del 70%. En este momento ya tenemos incluidas en las guías que nos demuestra que si tenemos un paciente que tenga un CEM-TTR mayor de 2, no debemos darle warfarina porque nosotros sabemos que ese paciente predictivamente al futuro va a tener un INR lábil y no vamos a lograr que tenga un TTR mayor del 70%. El principal problema, y probablemente lo que nosotros vayamos a hacer en el futuro con la doctora Maribel, es buscar cómo vamos a evaluar ese TTR, ese CEM-TTR en nuestra población, ya que ser latino le agrega 2 puntos al CEM-TTR. ¿Por qué le agrega 2 puntos al CEM-TTR? Porque ser latino implica país en vía de desarrollo, implica no monitorización correcta del INR, implica pacientes sin plata para hacerse un coagucheck, más que la etnia per se que le prediga que el paciente va a estar mal anticoagulado. Es como yo asumo que usted es latino y al asumir que usted es latino es pobre, no tiene plata para hacerse los INRs y no tiene plata para ir a una clínica de anticoagulación, su sistema de salud no sirve para monitorizar INRs, conclusión, no le podemos dar warfarina a los pacientes. Entonces, tenemos probablemente que nosotros en nuestros pacientes validar la escala de CEM-TTR y evaluar si realmente esos 2 puntos dados por ser población latina, cuando tenemos clínicas de anticoagulación tan robustas como las que ustedes tienen en San Vicente, realmente sí es válido esos 2 puntos que nos están poniendo por el hecho de ser latinos. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un comparador de está anticoagulado bien anticoagulado versus está anticoagulado mal anticoagulado? Que definitivamente el sangrado y la trombosis están directamente relacionados con estar mal anticoagulado, ya sea con un TTR para abajo o con un TTR para arriba, o sea, perdón, con un INR para abajo o para arriba. El hecho de no tener bien controlado nuestro INR es lo que nos va a hacer que nosotros tengamos riesgo de sangrado o riesgo de trombosis. ¿Cuál es el futuro del manejo anticoagulante? ¿Qué tenemos en este momento o qué teníamos hace 10 años? Hace 10 años solamente en las clínicas de anticoagulación teníamos warfarina, hacíamos un control rutinario de la coagulación, podría ser ya con el médico tratante de los pacientes, el cardiólogo, el neumólogo, el que fuera. Teníamos anticoagulación en clínicas de anticoagulación y muy pocos pacientes
sabían cómo manejarse su anticoagulación. Posteriormente, empezaron a aparecer un montón de intervenciones en los centros para que los pacientes se apropiaran del tratamiento anticoagulante y esto viró. ¿Viró a qué? Viró a que obviamente tenemos incluidos en el escenario y no los podemos sacar de ahí por más de que nosotros queramos a los anticoagulantes orales directos, tenemos a la warfarina y esto hace que el paciente se apropie de su tratamiento. Entonces, vamos a basarnos más en el manejo, en el autocontrol del paciente, en las clínicas de anticoagulación y vamos a dejar ese manejo rutinario de la coagulación del médico tratante, digamos como la última opción, porque eso definitivamente está demostrado que no sirve. ¿Por qué? Porque necesitamos todo lo que le provee al paciente la clínica de anticoagulación, porque necesitamos todo lo que le provee al paciente el apropiarse de su patología y el adquirir esa necesidad de monitorizarse el mismo en el caso en el que esté con antagonistas de la vitamina K. Entonces, digamos que esa monitorización de rutina está muy mandada a coger en el mundo actual y lo que debemos buscar es ese manejo interdisciplinario de los pacientes. Si vamos a tener, digamos, un paciente manejado por cirugía vascular, ustedes deben tener al lado, hombro a hombro, a una persona que les maneje correctamente la anticoagulación de los pacientes para asegurarles el éxito en sus cirugías y lo mismo va a pasar con el cardiólogo que le va a tratar la patología cardiovascular al paciente. El hecho de que sea cardiólogo no hace que no sepa manejar la coagulación. Claro que la sabe manejar, nadie les está diciendo que no, pero ese plus que les provee la clínica de anticoagulación en educación, en necesidad de seguimiento, en todas esas cosas, realmente el manejo interdisciplinario por personas especializadas en ese campo es lo que los pacientes necesitan para optimizar su manejo anticoagulante. La historia de las clínicas de anticoagulación es nueva, realmente la primera se desarrolló en los Países Bajos, el doctor Jordan la hizo en 1949 y después el grupo de la Universidad de Michigan en los 50 hizo el primer centro de manejo de enfermedad tromboembólica en los Estados Unidos. Luego en los años 70 obviamente ya empezó el boom de la warfarina, empezaron a anticoagular mucho más pacientes y se hicieron muchísimos más centros en los Estados Unidos y luego se hizo la Red Nacional de Clínicas de Anticoagulación que fue apoyada por el Anticoagulation Forum y en la década de los 90 ya teníamos alrededor de 1.300 clínicas de anticoagulación en el escenario. Miren cómo nosotros en los países en vías de desarrollo, y probablemente por eso nos pusieron los 2 puntos en el CNTTR, estamos súper quedados en el manejo de anticoagulante. Probablemente las clínicas de anticoagulación en Colombia no empezaron antes del año 2000. Las más viejas que tengamos, la de la fundación puntualmente, pues yo la hice en el año 2006, cuando estaba terminando mi residencia en medicina interna, entonces imagínense cómo estamos de quedados comparados con la historia que no es vieja de las clínicas de anticoagulación en el mundo. Aproximadamente tenemos 1.300 clínicas de anticoagulación en el registro del Anticoagulation Forum. Esta es la página web por si quieren darle una mirada. Y el objetivo es proporcionar un manejo sistemático y organizado de la coagulación. Por supuesto, se centraban en su mayoría en el uso de warfarina. Esta es la página del Anticoagulation Forum. Ahí pueden encontrar artículos, conferencias en vivo. Es una página gratuita. Ustedes pueden ingresar gratuitamente a hacerse miembros del Anticoagulation Forum. Entonces, digamos que ahí les dan los tips para poder certificar y volver excelente su clínica de anticoagulación, centro de excelencia en anticoagulación. Entonces, digamos que es una herramienta bastante buena. La permanencia de los pacientes en los Estados Unidos oscila en 4 años, con un rango entre 1 y 9 años. Por supuesto, aquí están los pacientes que son como móviles, que también ustedes los ven en nuestras clínicas de anticoagulación, que son pacientes que no tienen indicación permanente de anticoagulación, enfermedad tromboembólica venosa, algunos pacientes que salen de cirugía de una válvula biológica y deben recibir 3 meses de anticoagulación por X o Y motivo. Esos pacientes son pacientes que van a ser como oscilantes dentro de las clínicas de anticoagulación. En general, las clínicas tienen alrededor de 250 pacientes, pero pues tenemos clínicas que tienen 2.000, 3.000, 4.000 pacientes. La mayoría cuenta con prácticas de grupo, tienen internistas, hematólogos, tienen neumólogos, cardiólogos, o sea, de todas las especialidades que puedan nutrir la clínica, cuentan con un especialista en la clínica de anticoagulación. Las indicaciones más comunes pues son las que ustedes han observado en su clínica y las que yo observo en la mía: fibrilación auricular, reemplazos valvulares, enfermedad tromboembólica venosa, accidente cerebrovascular y falla cardíaca. ¿Cuánto vale una clínica de anticoagulación versus atender a un paciente? Pues eso depende desde el punto de vista por el que se mire.
obviamente crear la clínica tiene un costo y buscar un doliente que la maneje tiene un costo, pero eso reduce la incidencia de complicaciones hemorrágicas y tromboembólicas, los pacientes se hospitalizan menos, van menos a urgencias y los ahorros en costos oscilan entre 860 y $4.000 por paciente año de terapia. Pero aquí en Colombia vamos a ver esta gráfica en la cual yo les voy a mostrar cuánto vale tener un ACV hemorrágico en Colombia. Esto es a noviembre del 2015. Esto no está actualizado, pero digamos que como todo le echan la culpa al dólar, probablemente haya subido mucho por el dólar en este año. Estamos esperando a que saquen las cifras de este año. Pero esto era cuánto nos valía en noviembre del 2015 tener un ACV hemorrágico. Miren el costo. Entonces, esto es tener un ACV hemorrágico secundario al anticoagulante oral y vale alrededor de 12 millones de pesos al año. O sea, un paciente, complicado con un ACV hemorrágico, le va a costar al sistema de salud 12 millones de pesos. Si el ACV es isquémico porque está mal anticoagulado, le cuesta un poquito menos, 10 millones, y esto va obviamente empeorando con el paso del tiempo porque los pacientes tienen años de vida potencialmente perdidos y todas estas cosas que conlleva la discapacidad secundaria a la complicación. Pero adicionalmente no solamente tenemos cálculos de cuánto vale el peor escenario que es un ACV hemorrágico, sino que tenemos cuánto vale un sangrado mayor, cuánto vale a otras hemorragias intracraneanas, cuánto vale el año post-ACV, post-ACV hemorrágico, cuánto vale tener un infarto agudo de miocardio. Entonces, cuando uno lo mira en grueso, pues claro, nosotros también le estamos ahorrando un montón de plata al sistema. Entonces, cuando nosotros hacemos esta comparación de cuánto vale tratar a un paciente con warfarina y cuánto vale tratarlo con un nuevo anticoagulante oral, pues obvio sale más barato tratarlo con warfarina. El problema es que si lo tratamos con warfarina va a sangrar más y si sangra más, pues nos va a costar más. Y tenemos que meterle toda la plata que significa manejarlo en una clínica de anticoagulación. Entonces hemos pasado realmente como les dije, al monitoreo centrado en el paciente. Debemos buscar estrategias para que ese paciente se apropie de su tratamiento y los médicos puedan educar masivamente a los pacientes para que el manejo del anticoagulante sea muchísimo más fácil. Si el paciente tiene conocimiento, sabe cuál es su enfermedad y sabe cuál es su tratamiento y sabe cuáles son los efectos adversos de él, va a tener un mejor manejo de su tratamiento anticoagulante. O sea, en este momento, antes uno buscaba que el paciente supiera lo menos de su enfermedad para que no hiciera tantas preguntas, para que la consulta no se hiciera tan extensa. Ahora realmente los pacientes se rebelaron y llegan a la consulta con un montón de dudas, preguntas, han consultado en Google, se han metido a Internet, o sea, la información ellos la tienen a la vuelta de la esquina. Entonces nosotros debemos proporcionarles información válida y fidedigna para que ellos no se vayan a confundir, porque cuando ustedes, no sé si ustedes hayan hecho el ensayo, pero cuando uno mete en Google warfarina pacientes, les puede aparecer una cantidad de cosas que ustedes probablemente no quieran que su paciente vea. Entonces, si ustedes le proporcionan al paciente una información fidedigna, si ustedes tienen una página web con unos artículos colgaditos que el paciente pueda leer fácilmente o con unos folletos o cosas que ustedes le puedan dar al paciente, el paciente pueda leer, sean sencillas de aprender, pues ustedes pueden facilitarle al paciente la información, el paciente va a tener conocimiento y al tener conocimiento se van a disminuir las complicaciones. Tenemos muchísimas estadísticas y vemos que realmente en esos pacientes que se automanejan, por ejemplo, bueno, estas son estadísticas del Reino Unido y la razón es que en el Reino Unido las cosas, pues ustedes saben que todas están manejadas por NICE y ellos son lo más importante para ellos es la costo efectividad. Entonces ustedes demuestran que un procedimiento es costo efectivo y le va a reducir costos al sistema, ellos lo proveen al paciente. Si usted le formula un antagonista de la vitamina K a un paciente en el Reino Unido, con la primera dosis de warfarina le entregan un Coagucheck. Y ese Coagucheck ayuda a que ese paciente se monitorice semanalmente. Entonces ellos tienen unas estadísticas en las cuales demuestran que un paciente monitorizado en automonitoreo con Coagucheck, manejado obviamente en paralelo con la clínica de anticoagulación, le reducen millones de libras esterlinas en costo comparadas con un paciente que se vaya con su warfarina para la casa, como nos sucede con muchísimos pacientes de nuestro país. Siempre es mejor, obviamente, que el control médico rutinario. Lo peor en este momento es el control médico rutinario. Entonces tenemos un montón de celos profesionales del médico
que es el médico tratante del paciente, que dice, venga, yo voy a manejar a mi paciente porque es mi paciente, yo me voy a encargar de la anticoagulación, yo me voy a encargar del manejo de las comorbilidades, yo me voy a encargar de todo. Y eso lo único que hace es complicarle la vida al paciente. Entonces nosotros debemos venderle a los médicos que ese manejo, digamos como en esa isla de mi paciente, pues no es lo más eficaz para el paciente, eso es lo menos funcional. Entonces, lo que debemos asegurarle a nuestros pacientes, a nuestros médicos, es que nosotros vamos a tener solamente el control de la coagulación. Mire, doctor, no se preocupe, nosotros le organizamos el chicharrón de la warfarina, usted siga tratando a su paciente y nosotros educamos a su paciente, hacemos que se haga juicioso el INR, no le vamos a quitar a su paciente de su consulta. Obviamente, pues esto es muy porque yo lo aprendí en la práctica privada, probablemente en la práctica pública sea muchísimo más sencillo porque el paciente pertenece al sistema, pero en la práctica privada nosotros también debemos proporcionarle al paciente la posibilidad de que tenga este beneficio de tener las clínicas de anticoagulación y pueda monitorizarse de una forma correcta. Las recomendaciones de las guías NICE son absolutamente contundentes. Ellos tienen unas guías que se llaman guías para manejar fibrilación auricular en la práctica clínica ambulatoria, y las conclusiones básicamente es que los pacientes crónicamente anticoagulados necesitan controlarse regularmente para asegurar que están tomando la dosis correcta de su medicamento, y adicionalmente pues eso les genera a los pacientes ansiedad, tienen que ir a donde su médico, si el paciente está sobre anticoagulado pues va a tener riesgo de hemorragia y trombosis, por supuesto esto le va a generar tiempo, le va a generar costos. Entonces nosotros pensamos, por ejemplo, ustedes imagínense el escenario de tener un paciente las primeras 6 semanas anticoagulado con warfarina. La guía dice que usted las primeras 6 semanas debería hacerle un INR cada semana a ese paciente para ajustarle la dosis, etcétera, etcétera. Entonces imagínense a un paciente, de los pacientes que nosotros vemos en la práctica clínica pública, cogiendo un bus todas las semanas para ir a mostrar su INR a la consulta. Entonces, como ellos sí hacen la cuenta de todo, pues eso les cuesta el bus, eso les cuesta el tiempo de transportarse en el bus, eso les cuesta el tiempo de esperar a que lo atiendan en la consulta. Entonces, por supuesto, proporcionarles estrategias para disminuir ese tiempo y esa plata que el paciente gasta en hacer todo ese monitoreo es una práctica costo efectiva para ellos. Entonces, lo más importante es que el paciente se autocontrole cuando tenga un resultado instantáneo. O sea, vuelvo y les repito, este es el escenario ideal. Probablemente nosotros jamás podamos tener a los pacientes en San Vicente o a los pacientes en un hospital público en Bogotá con un Coagucheck, pues porque el aparato tiene unos costos muy altos y las tiritas tienen unos costos muy altos. Pero si nosotros logramos por lo menos que el paciente tenga la certeza de que puede monitorizarse su INR en casa y nos lo puede enviar por correo, nos lo puede enviar en un chat, nos puede llamar y darnos el resultado, vamos a reducirle al paciente un montón de problemas en términos de costos y vamos a evitarle complicaciones secundarias a su anticoagulación. ¿Qué nos recomiendan los expertos? Pues las guías CHES del 2012 nos recomiendan el manejo de anticoagulación en clínicas de anticoagulación con un grado de evidencia 1C, y en este párrafo realmente dice que los pacientes deben estar monitorizados, deben pertenecer a una clínica de anticoagulación y deben asumir la seriedad que significa estar anticoagulados, no importa con el medicamento anticoagulante que ustedes les den. Entonces, ¿cómo le justifica a una institución crear una clínica de anticoagulación? Porque el tratamiento anticoagulante tiene un riesgo importante de complicaciones. Esto puede sonar feo, pero uno lo primero que debe hacer antes de establecer una clínica de anticoagulación es satanizar el anticoagulante. Esto es terrible, esto es peligrosísimo, esto es un medicamento de alto riesgo, los pacientes pueden sangrar, la probabilidad de que sangren es 1.2% con warfarina al año, intracraniano, y sangrados mayores es un porcentaje importante, pero yo le tengo la solución. Le tengo una clínica de anticoagulación donde vamos a tener altas obtenciones de rango terapéutico, reducción de complicaciones hasta en un 81%, un menor número de hospitalizaciones por año, un menor número de consultas a urgencias y una reducción significativa de costos en lo que conlleva pues a todas las complicaciones y al que el paciente acuda a urgencias porque se le prolongó el INR, qué sé yo.
Las funciones principales, pues en el caso de que tengamos a nuestros pacientes con warfarina, es vigilar el PT y INR, regular y ajustar la dosis de warfarina, educar al paciente continuamente, identificar factores de riesgo para complicaciones trombóticas o hemorrágicas, y esto aplica para todos los anticoagulantes. No, mira que me iniciaron un antibiótico, me pusieron un antiinflamatorio, un esteroideo, me pusieron una inyección intramuscular, un montón de cosas que pueden hacer que nuestros pacientes tengan complicaciones. Y que eso tenga una intervención oportuna. Me sobreanticoagulé, ¿cómo lo voy a manejar? Me subanticoagulé, ¿cómo lo voy a manejar? No encontré el medicamento anticoagulante oral directo en el mercado, o no me lo aprobaron en la EPS, o no me entrega. Mira, aquí le entrego una muestra médica mientras le entregan su medicamento para evitar al máximo las complicaciones. Revertir la sobreanticoagulación en el caso en el que los pacientes ingresen sobreanticoagulados, manejo periprocedimientos, esto incluye todo el tema de la terapia puente y toda la suspensión de los medicamentos para procedimientos, y vamos a hacer la primera línea de acceso a la asistencia sanitaria. O sea, vamos a hacer nosotros como la puerta de entrada. Mira, no vayas a urgencias si tienes INR de 5, puedes manejarlo en tu casa. No vayas a urgencias si tuviste una gingivorragia, si tuviste una epistaxis que se autolimitó, que son muchísimas razones por las cuales los pacientes acuden frecuentemente a urgencias. Por supuesto, desarrollar los protocolos de anticoagulación de las instituciones. Esto incluye el protocolo para anticoagular a los pacientes, cuáles patologías anticoagular, con qué anticoagularlas, qué hacer cuando el paciente se sobreanticoagula y todo lo que englobe el tratamiento anticoagulante, y educar a otras personas cercanas a las instituciones para que ellos se adhieran a los protocolos. Adicionalmente, pues, digamos que esto es una estrategia que nosotros creamos, pero pues que ustedes también la pueden crear, es la clínica virtual de anticoagulación. La clínica virtual de anticoagulación es como tener a la clínica, pero ustedes la tienen por vía virtual. Entonces, como ustedes se dan cuenta, aquí tenemos agende su cita, exámenes, qué hacer en procedimientos, un correo institucional, pagos en línea, bueno, etcétera. Y tenemos el Doctor Chat. Este es el portal. En este momento, no, por favor, no vayan a entrar porque está caído. Esto necesita mantener las plataformas, necesita plata, y no hemos conseguido nuestro patrocinio para volverlo a activar, pero probablemente lo vayamos a hacer prontamente. Entonces, esta es nuestra página para entrar. Vamos a tener rápido acceso a la información requerida por el paciente. Como les digo, el paciente tiene acceso a noticias, artículos de interés, link de interés. Esos son los tips de alimentación para el paciente anticoagulado, etcétera, etcétera. Comunicación directa con el médico de la clínica. Ya les voy a mostrar cómo funciona la calculadora del INR. Tenemos el Doctor Chat, que es una sesión de chat que se hace con los pacientes o con especialistas en el tema. En algún momento se planea el Doctor Chat, uno manda una información, dice mañana va a haber Doctor Chat con los pacientes de tal a tal hora, y se sienten, los pacientes le preguntan qué hago si me sangra la encía, qué hago si me sangra la nariz, etcétera. Y obviamente los pacientes tienen la posibilidad de contactarse unos con otros. Entonces se crean estos foros en los cuales los pacientes opinan y dicen cosas, y bueno, eso también les ayuda mucho a ellos a adherirse muy bien al tratamiento. Va a ser lo mismo y nos vamos a brindarle toda la asesoría y el acompañamiento, y vamos a poder hacerlo a distancia. Entonces también vamos a poder contar, nosotros por ejemplo tenemos un centro en Madrid, que es una ciudad que queda, un pueblito que queda cerca de Bogotá. Entonces los médicos nos consultan por vía virtual, hacemos telemedicina con ellos y hacemos consulta de clínica de anticoagulación por vía virtual. Esta es la página. Entonces el paciente se autentica, pone su usuario, su clave, y tenemos una pestaña para pacientes y una para profesionales de la salud. Esta es la calculadora de PT y INR. Entonces el paciente aquí pone día, mes, año, hora, bueno, si quiere minutos y segundos, su INR del paciente, su PT control, lo guarda y aquí aparece el récord de los INR. El paciente lo puede graficar. ¿Qué pasa si el paciente está sobreanticoagulado? Que llega una alerta a mi correo electrónico: doctora Ana Cristina, el fulanito de tal está sobreanticoagulado o está subanticoagulado, por favor comuníquese con él. Aparece el teléfono o el contacto del paciente o el médico tratante del paciente, que también puede suceder porque digamos que nosotros tenemos toda esa información incluida.
Entonces, no, uno se comunica con el médico tratante, mira, me llegó una alerta que el fulanito de tal está sobre anticoagulado, por favor dale una llamada, o nuestra enfermera le da una llamada al paciente y le dice que por favor acuda a la clínica, o que si no está cerca haga los ajustes necesarios en la warfarina. ¿Qué pasa con los anticoagulantes orales directos? Que las guías de tratamiento de los anticoagulantes orales directos también tienen unas recomendaciones de que el paciente debe estar monitorizado en clínicas de anticoagulación, definir si realmente el paciente necesita ese medicamento, si ese medicamento es el correcto, y discutir las preferencias del paciente, por supuesto. Adicionalmente cuando ustedes se meten a la página de las guías, ellos tienen una tarjeta, que aquí les traigo la fotico, en la cual tienen pues lo mismo que tenemos con los antagonistas de la vitamina K, la identificación del paciente, cuál es la dosis, por qué está indicado el tratamiento, cuándo empezó, quién fue el médico que se lo indicó, y un teléfono de contacto, las visitas que uno debe planear para el paciente. Aquí está qué le debe tomar en la primera visita, qué le debe tomar cuando lo monitorice, qué son importantes instrucciones para el paciente, qué medicaciones concomitantes tienen y los contactos de emergencia. Esto está en varios idiomas, entonces, pues digamos que ustedes lo pueden adaptar a su clínica de anticoagulación. Esta es la página, que es la página de la Sociedad Europea de Cardiología, y ahí están pues los documentos de las guías si ustedes los quieren bajar. El seguimiento de los pacientes en el caso de anticoagulantes orales directos debe ser sincrónico entre el médico y sus cuidadores, requieren vigilancia estricta de reacciones medicamentosas. No olvidemos que los medicamentos que interfieren con la glicoproteína P o con la CYP pueden incrementar los niveles plasmáticos de los anticoagulantes orales directos, en especial de los inhibidores del factor 10 activado, y deben ser seguidos alrededor de cada 3 meses, o sea, al menos 4 veces al año. Estas son las recomendaciones de las guías. Ellos también nos hacen un checklist de qué debemos hacer en el seguimiento de los pacientes, qué hacerles en las primeras visitas, cómo evaluar los efectos adversos del medicamento, qué exámenes de laboratorio tomarles, etcétera, etcétera. Entonces, pues vale la pena que le echemos una mirada porque también es importante. Les traje nuestra experiencia de la clínica de anticoagulación. Esto es una corte, digamos que no definitiva, pues, o no absoluta, digamos que lo hemos estado haciendo durante los años. Tenemos una primera corte publicada en el 2012, esta fue la última que publicamos en el 2015 en la Revista Colombiana de Cardiología, y lo que fue mostrar nuestra experiencia. Estos son nuestros datos demográficos. Tenemos una edad promedio de 65 años, una proporción importante de mujeres, la distribución por edad, pues tenemos una población entre 65 y 85 años que es importante, y curiosamente, a diferencia de varias clínicas de anticoagulación en el mundo, nuestra primera razón de hospitalización de inclusión en la clínica es enfermedad tromboembólica venosa, seguida por supuesto de fibrilación auricular, trombosis arteriales, ACV y reemplazos valvulares mecánicos. Nosotros no contamos con muchos pacientes con reemplazos valvulares mecánicos, y la razón es que los cirujanos cardiovasculares tomaron la decisión de ellos manejar la anticoagulación de sus pacientes. Esto ha cambiado, pero pues en este momento puntual de este corte, para la publicación, ellos le manejaban la anticoagulación a sus pacientes. Esta es nuestro TTR, el tiempo en rango terapéutico es 53.5%, y estos son los porcentajes de rangos. Digamos que entre 2 y 3 teníamos 54%, entre 3, 1 y 4, 12%. Hay algunos artículos que incluso incluyen en este grupo pacientes que tengan hasta 1,8. Entonces, de TTR, nosotros lo incluimos estrictamente por encima de 2. Este 53.5% para nosotros es aceptable. En el ISAM, que es el registro de anticoagulación oral, tenemos en España, que es en Italia, que es la que tiene más, un TTR del 69%, pero las clínicas de anticoagulación en los Estados Unidos oscilan entre un 55 y un 58%, en Canadá 62% y en Francia 59.3%.
Los eventos adversos de los pacientes, pues tenemos solamente un paciente que tuvo un sangrado mayor, 16 pacientes con sangrado no mayor de warfarina. Esto incluía cualquier sangrado, pacientes que hubieran tenido gingivorragias, pacientes que hubieran tenido epistaxis, pero pues los incluimos todos. 6% de retrombosis. Estos pacientes con dispepsia son pacientes, nuestros primeros pacientes tratados con dabigatran, en los cuales hubo en muchos casos que cambiar el anticoagulante por el efecto adverso. Como ustedes ven, pues es una corte importante de pacientes y solamente tuvimos 23 eventos adversos, el 12% de nuestros pacientes con warfarina, y el resto, pues en este momento no teníamos una proporción tan grande. Si ustedes se dan cuenta, en esta grafiquita teníamos un 71% de la población tratada con warfarina, 15% con rivaroxaban, solo un 1% con apixaban, 8% con dabigatran y 5% con enoxaparina. Probablemente cuando hagamos nuestra nueva corte, que hace parte de nuestro trabajo de grado de Maribel, en la cual vamos a tipificar esa población nuevamente y vamos a hacer estas características nuevamente, tanto en San Vicente como en la Fundación, probablemente este gráfico haya cambiado y haya virado un poco a un incremento de los pacientes con anticoagulantes orales directos y a una disminución del tratamiento con warfarina. Y también probablemente vaya a haber cambiado un poco las indicaciones de anticoagulación. Estos son los ingresos a urgencias por efectos de la anticoagulación. Tenemos, como les dije, 12 pacientes que ingresaron por sangrado con warfarina, 4 por retrombosis y solo 5 pacientes que ingresaron por INR alto, lo cual digamos que nos da o nos muestra que los beneficios de la clínica son importantes en disminución de los eventos de consultas a urgencias. Este es el artículo anterior, que fue beneficios de una clínica de anticoagulación publicado en Acta Médica Colombiana. Aquí, como ustedes se dan cuenta, también tenemos un TTR del 53% y seguimos con nuestros pacientes con FA y tromboembolismo venoso como la primera causa de ingreso. También tenemos solamente un paciente con sangrado mayor, 13 pacientes con sangrado menor y 2 pacientes con eventos trombóticos. Entonces, realmente, cuando uno ve esto expresado en términos de si esto le sirve o no le sirve a los pacientes, pues por supuesto les sirve, y lo importante es tener los datos y poderlos publicar y poderlos mostrar para que ustedes puedan, digamos que, generar ese beneficio en términos de reducción de costos. ¿Qué significa esto? Tengo este comentario editorial y con esto termino. Este es un comentario que escribimos en Acta Médica Colombiana y es qué va a pasar en la nueva era de la anticoagulación, qué va a pasar al futuro. Y mi opinión, y para concluir esta pequeña charla, les quisiera decir que lo que va a pasar es que van a resurgir las clínicas de anticoagulación y depende de nosotros la forma en la cual resurjan. Vuelvo y les repito, podemos empezar desde una clínica muy básica donde tengamos una enfermera y monitoricemos solo INR, a volvernos grandes centros de manejo de los pacientes anticoagulados, de los pacientes con enfermedad tromboembólica, en donde le proporcionemos a nuestros pacientes un manejo integral de tratamiento anticoagulante, donde nosotros tomemos decisiones con respecto a la suspensión de la anticoagulación, al reinicio de la misma, hacer manejo de la anticoagulación periprocedimiento, todas estas cosas que le van a proporcionar beneficios a nuestros pacientes, que son un plus. ¿Qué es la clínica de anticoagulación? La clínica de anticoagulación es un plus, es un valor agregado que nosotros le estamos generando a nuestros pacientes para optimizar el manejo de su anticoagulación, y probablemente esto les genere a los hospitales una reducción importante de costos, que en nuestro sistema de salud también es muy importante. Muchas gracias. Doctora, ¿me copia o no? Hola, doctor Tobón. Bueno, eso está despierta, como todos aquí. Bueno, no, me parece muy buena su revisión, extensa. Casualmente en estos días hablaba con el doctor Esteban Gómez. Nosotros en Colombia estamos en mora de hacer la Asociación Colombiana de Clínicas de Anticoagulación. Incluso el doctor está muy motivado. Yo hablé con él en un viaje que tuve ahora
y tuvimos mucho tiempo de hablar al respecto, porque estamos todos como una rueda suelta. Creo que las únicas clínicas así como serias son la que usted maneja, la que manejamos en San Vicente y la que maneja el doctor Gómez en Valle de Lilín, sí en señor. Valle de Lilín. Y mire que con respecto a las clínicas de anticoagulación nos permiten muchas cosas fuera de las que usted decía. Mire, nosotros hemos tenido la opción o oportunidad de hacer investigaciones con trombosis, con el factor 5 Leiden, etcétera, por lo que usted decía ahora, el manejo no transdisciplinar en estas clínicas. Aquí tenemos una gran oportunidad que tenemos los residentes, los internos, etcétera, etcétera, y nos permiten hacer eso, que eso ojalá se pudiese en algunas clínicas, pero lo importante creo que es que en estas clínicas de anticoagulación o a estas clínicas sean remitidos los pacientes que están anticoagulados. Todos sabemos, y usted bien lo sabe también, los celos que existen con respecto al manejo de las enfermedades, y más en este caso. No sé por qué el protagonismo de algunos les da temor. Pero bueno, eso será como tema de otra discusión larga. También le informo a todos, y el doctor Felipe, aquí estamos hablando que la clínica nuestra fue fundada en el año 1965 por el doctor Gerardo Cadavid. Cuando yo ya, no en esa época, pues yo era apenas estudiante, creo que no había entrado yo a la universidad todavía. Pero después, cuando tuvimos la oportunidad de evaluarla, en la clínica se manejan apenas entre cuatro pacientes en la semana. Y la clínica nuestra, según el dato que me dijeron la semana pasada, hay casi 495 pacientes activos. Sí, señor. Y se van renovando periódicamente. Así como cosas generales, en Europa solamente el 6-7% de los pacientes que están en warfarina se han pasado para los nuevos anticoagulantes. Razón por la cual nos dicen que estas clínicas tienen que ser activas, como usted dice, no hay ninguna duda. En algún momento pensábamos que iban a desaparecer las clínicas de anticoagulación, pero no hay ninguna duda que tienen que permanecer, y más con el manejo de medicamentos que todavía tenemos mucho que aprender de ellos. Sí, Bueno, señor. no quiero extenderme porque la idea no es hablar yo, sino que quien esté participando en el chat de algunas respuestas o, dígame, o alguna observación, pero usted está muy activa y su mente está trabajando muy rápido y nos habla muchas cosas, y aquí nos tenemos apenas una hora. Allí. Aquí hay una pregunta. En medicina general, según las diferentes anticoagulantes, ¿cuáles exámenes serían pertinentes? TP, TPT, INR, su rango con medicación y control cada tanto tiempo. Al final de la charla, espero que no me corten antes, dice aquí el doctor Humberto. ¿La quiere responder o la respondemos acá? Como usted quiera, doctor Tobón, usted me dirá. Primero las damas. Respondan Bueno, corto y sustancioso. eso depende del paciente, depende del anticoagulante que esté tomando y depende del rango que haya mantenido. En pacientes que se mantienen estables, incluso las guías recomiendan que hasta 3 meses de seguimiento del INR. Sin embargo, para que el TTR sea válido, uno debe hacer al menos al paciente 5 mediciones al año. Entonces, pues normalmente, según lo que hemos visto en los resultados de los estudios, esa estabilidad del INR no es tan predictiva de una estabilidad futura, y probablemente entre 5 y 6 veces al año, si el paciente se mantiene estable, sea un buen término para monitorizarlo. Si está con warfarina, pues será PT-INR. Si está con anticoagulantes orales directos, el manejo rutinario, la monitorización rutinaria de la anticoagulación no se usa, pero sí debemos hacerle seguimiento de la función hepática y la función renal a estos pacientes para ver si necesitan ajustes de las dosis o cambio del anticoagulante oral directo. Bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, aquí hacen una pregunta. ¿El uso de la ASA o clopidogrel en ese ACV isquémico no tiene valor en otras entidades de riesgo cardiovascular? Bueno,
La pregunta es, si el ASA y la clopidogrel no tiene valor en el SB isquémico, en otras entidades de riesgo cardiovascular como el infarto, sí la tiene aún. Yo creo que esa respuesta está muy clara. La que Sí, hable usted. no es en el ACV isquémico, es realmente en prevención de ACV isquémico en fibrilación auricular no valvular. Eso es una entidad aparte de riesgo cardiovascular y prevención secundaria en infarto agudo de miocardio y en ACV isquémico criptogénico. Digamos que eso es otra patología diferente. Entonces lo importante es evaluar que los pacientes no estén con aspirina y clopidogrel para prevención de ACV isquémico en fibrilación auricular no valvular. Era puntualmente de eso de lo que estábamos hablando. Pero una cosa que se me acaba de ocurrir es algo que nos ha pasado y es con base en los estudios que teníamos acá con respecto a la warfarina y al cumadín, a la warfarina genérica y al cumadín. En un estudio que hicimos acá, encontramos que quienes recibían la genérica tenían más probabilidad de hacer complicaciones. A pesar de que pudo publicar esto, no nos hicieron caso y se sigue administrando la warfarina genérica. Entonces yo pienso, si el Estado no les administra la warfarina, el cumadín, que tenemos grandes dificultades, no sabemos qué irá a pasar con los ACOS, como ustedes los llaman, y el sistema de salud. ¿Qué comentario tiene usted para enseguida darle la palabra aquí al doctor Harold? Pues definitivamente sí hemos visto que el uso de anticoagulantes orales directos se ha incrementado. Sin embargo, en los estudios de costo efectividad de nuestro sistema de salud dijeron que no eran costo efectivos por ahora. Pero pues ellos les dan warfarina genérica a los pacientes. Entonces, al no darles la warfarina original, pues estos pacientes se sobreanticoagulan fácilmente, tienen más complicaciones, incluso más riesgo de epidemiolisis y todas las complicaciones secundarias al uso de antagonistas de la vitamina K, y el manejo del INR es mucho más complejo. Pero yo no creo que sea muy fácil convencer al sistema de salud en términos de costos de darle a estos pacientes anticoagulantes orales directos, y como sabemos pues solamente tienen unas indicaciones puntuales que todavía nos van a hacer que tengamos que usar antagonistas de la vitamina K por mucho tiempo más. Lo ideal pues es que el paciente adquiera la warfarina original, pero si no, pues hacerle un monitoreo estricto y tratar de que al menos le den de la misma marca siempre, que eso es una buena opción, que el paciente exija en su EPS que le den siempre la misma marca de warfarina, o que adquiera la misma marca de warfarina, pues que por lo menos le asegura un poquito más de estabilidad. Y si está tomando Coumadin, vale la pena que adquiera varias cajas del mismo lote, porque incluso puede haber variabilidad entre diferentes lotes del medicamento. Entonces, pues si encuentra un mismo lote, que compre varias cajitas, que eso se demora varios meses en vencerse. Y yo creo, para no hablar más, yo creo que la idea de la Asociación de Clínicas de Anticoagulación le daría mucha fuerza a nivel estatal a esto, porque cada uno por su lado no vamos a obtener absolutamente nada. Maribel, Doctor Tobón, una cosita con respecto a CATA. ACATA ya está creado. La Asociación Colombiana de Anticoagulación, Antitrombosis y Tromboprofilaxis. Nosotros tenemos estatutos, tenemos todo, o sea, ya está creada la asociación. Lo que pasa es que tenemos que nutrirla con nuestras clínicas de anticoagulación. El trabajo que está haciendo Juan Esteban es contactarse con todas las personas líderes en anticoagulación, o personas que estén interesadas en el tema, personas en las diferentes sociedades, para poderlas incluir dentro de nuestro grupo. O sea, nosotros estamos abiertos a que cualquier persona que quiera participe. Estamos súper interesados en nutrir nuestra asociación, pero como usted mismo dice, el manejo de los egos es muy complejo. Entonces, antes, cuando no existía nada, no había problema, pero ahora todos quieren que la asociación sea de su sociedad, y nosotros queremos que sea una asociación aparte, o sea, que solamente sea una asociación de clínicas de anticoagulación, pero digamos que ya está creada.
y la invitación es a que todas las personas que tengan interés o que tengan clínicas de anticoagulación hagan el contacto, ya sea conmigo, con usted, doctor Tobón, con el doctor Felipe, para poder pertenecer a CATA y poder hacer nuestra asociación de clínicas de anticoagulación, estandarizar manejos, hacer protocolos, etcétera, etcétera. Valga la cuña. ¿Alguna pregunta del auditorio? ¿Alguna pregunta de los que están en el chat? No. No. Bueno, de todas maneras, me parece muy buena la revisión. Esto es como una invitación a todos, como decía yo ahora, para no demorarnos mucho en estas teleconferencias, y la idea es seguir en comunicación permanente con quienes son los líderes de estas clínicas y para como darle estatus a lo que realmente queremos hacer. Muy buenos días para todos. Doctora, muy buenos días. Que pase muy bien y ánimo. Doctor Tobón, un abrazo. Mil gracias a todos por su atención.